concepto de la ciudad es una idea supremamente profunda y muy importante para el cristianismo, para el ministerio y para la Gran Comisión. El concepto de la ciudad es algo realmente profundo y difícil de entender muchas veces. Timothy Keller habla sobre la importancia de la ciudad en la teología. Nosotros empezamos en un Edén y terminamos en una ciudad, es lo que plantea Keller. Básicamente el propósito de Dios para este mundo es urbano. Sin embargo, eso puede sonar llamativo para pastores, eso puede sonar interesante como para ministrar en las ciudades, pero la realidad es que los pastores necesitan entender cuáles son los desafíos de servir en una ciudad, entender qué es lo que hace a una ciudad diferente. Soy Nicolás Osorio, soy pastor en la ciudad de Bogotá y los invito a acompañarme a explorar y a pensar en la gran comisión en una ciudad cosmopolita como Bogotá. Timothy Keller, un pastor que se hizo famoso por la plantación de una iglesia que podríamos decir que fue exitosa en el corazón de Nueva York, dedicó una gran parte de su tiempo a hablar sobre la importancia de la ciudad. Por ejemplo, Keller escribió que la ciudad es el cumplimiento de los propósitos del Edén de Dios. Comenzamos en un jardín, pero terminaremos en una ciudad. El propósito de Dios para la humanidad es urbano, decía Keller. Por supuesto, él estaba siguiendo el legado de teólogos que lo influenciaron, como Meredith Kline, quien escribió un libro sobre el tema titulado The Kingdom Prologue, y obviamente San Agustín con su famosa obra La ciudad de Dios. Esa línea de pensamiento teológico puede hacernos valorar el concepto de ciudad e incluso nos puede dar el sentir de ánimo e interés por ministrar en una ciudad grande y cosmopolita como lo son las ciudades principales de América Latina, como Bogotá, Buenos Aires, Lima o La Paz. Sin embargo, el pastor que desea llevar a cabo la gran comisión en una ciudad como esta necesita poner sus pies en la tierra. Debe ser consciente de los desafíos reales y crudos de servir en ciudades profundamente impactadas por una historia de sincretismos, de violencia y de desigualdad. Todas las ciudades del mundo han sido impactadas por el pecado. Nadie puede decir que en términos de pecado es más fácil ministrar en París que en Bogotá. Sin embargo, los desafíos particulares no son los mismos. La historia no es la misma. No es igual servir en una ciudad donde el cristianismo históricamente tuvo una gran influencia, como en Ginebra, a comparación de una ciudad que históricamente ha sido impactada por el sincretismo entre un catolicismo opresivo y el misticismo indígena latinoamericano, como sucede en La Paz o en Ciudad de México. No estoy argumentando que es más fácil ministrar en Ginebra, pero sí estoy argumentando que un pastor que quiera llevar a cabo la gran comisión en una ciudad latinoamericana debe ser consciente de sus desafíos particulares y de cómo la teología bíblica responde a esos desafíos. No se puede aplicar la mentalidad de un pastor en Manhattan a una iglesia en Bogotá. Para reflexionar sobre todo esto, propongo pensar primero en cómo definimos la Gran Comisión y luego cómo aplicamos este concepto en medio de los desafíos específicos de las zonas urbanas de Latinoamérica. La Gran Comisión es un tema muy debatido a lo largo de los años en la historia de la Iglesia. Tal vez uno de los eventos que más resalta en nuestra época moderna es el debate de William Carey con los líderes de la Iglesia Bautista en Inglaterra, argumentando que la Gran Comisión es un llamado y es el deber de toda la Iglesia en todas las épocas. No es un llamado solamente apostólico. Esa convicción en Carey produjo un tremendo movimiento misionero y lo convirtió en el padre de las misiones modernas. Más adelante, en el siglo XX, podemos recordar cómo en un congreso del Lausanne Movement, Ralph Winter propuso el concepto de grupos de personas, es decir, dejar de pensar en términos de países y pensar en grupos de personas. Ahí se popularizó el concepto de grupos no alcanzados como una parte esencial del cumplimiento de la Gran Comisión. Si hemos de cumplir la Gran Comisión, es necesario llevar el Evangelio a donde no ha llegado, pero no simplemente a países, sino etnias y comunidades, grupos de personas no alcanzadas de este mundo.
y entonces se hicieron populares las coordenadas de la ventana 1040 como el sector del mundo con mayor cantidad de grupos no alcanzados. Sin embargo, todos esos procesos de explicación de lo que es la Gran Comisión se han enfocado en las misiones internacionales, pero no podemos perder de vista que la Gran Comisión está directamente relacionada con la iglesia local. Así como es un llamado misionero a todas las naciones, igualmente es un llamado a la iglesia local, puesto que la forma de hacer discípulos es bautizándolos. El bautismo es el acto simbólico de introducción de una persona al pueblo de Dios oficialmente. Así como lo vemos en Hechos 2, cuando fueron bautizados y se añadieron como 3,000 almas. Ahora, ¿se añadieron a qué? Se añadieron a la iglesia. El bautismo es la ceremonia de confirmación oficial de una persona como creyente y por lo tanto ahora se hace miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso hace evidente que el hacer discípulos no es el acto de crear un discípulo. Ningún creyente tiene el poder de crear un discípulo, solo el Espíritu Santo lo puede hacer, ya que un discípulo es un seguidor de Jesús, es una persona que ha nacido de nuevo y por lo tanto ha creído en el Evangelio de la gracia de Dios. Seguramente ningún creyente protestante estaría dispuesto a afirmar que un discípulo es creado siendo bautizado. En la teología evangélica tenemos claro que el acto del bautismo no regenera a la persona, no la salva. El bautismo es un acto que oficializa ese evento espiritual en la persona. Eso significa que el llamado a ser discípulos es un llamado a reconocer discípulos oficialmente. Es un llamado a confirmar que una persona es verdaderamente creyente y por lo tanto lo bautizamos públicamente para afirmar que esa persona es un miembro de la iglesia de Cristo. La implicación de esto es que el cumplimiento de la Gran Comisión está directamente relacionado y de hecho está arraigado a la iglesia local, porque es en el contexto de iglesia local que se lleva a cabo el bautismo. Igualmente, la segunda parte de la Gran Comisión, en la que confirma que la iglesia local está implícita, es que hacer discípulos no solo requiere el bautismo, sino la enseñanza de todo lo que Jesús ha mandado. Esa es justamente la dinámica del discipulado en la iglesia, es la enseñanza de unos a otros, guiada por pastores y maestros que capacitan a los santos a través de la predicación y la enseñanza pública de la palabra de Dios. La Gran Comisión no puede estar separada de la labor de la iglesia local. De hecho, podría afirmar que la mejor forma de cumplir la Gran Comisión a cabalidad es plantando iglesias saludables. La Gran Comisión no es un acto de una vez, en la que un misionero predica el evangelio y personas creen y se acabó. La Gran Comisión es la dinámica permanente de la iglesia en la que siguen reconociendo nuevos creyentes por medio del bautismo y siguen enseñando unos a otros todo lo que Jesús ha mandado. ¿Qué implica hacer todo esto en una ciudad latinoamericana? ¿Qué significa reconocer creyentes y guiarlos en una vida discipulado dentro de la iglesia local en ciudades como Quito, Caracas o Santiago de Chile? Quisiera proponer algunos aspectos esenciales en el ministerio de cualquier iglesia saludable que busque tener realmente un impacto en un contexto urbano y cosmopolita en América Latina. Por supuesto, puede haber más cosas que pensar y seguramente cada ciudad será diferente, pero aquí hay unos aspectos que posiblemente serán fundamentales para cumplir la Gran Comisión en la ciudad. Primero, veremos que la iglesia es comunidad, no eventos. La iglesia local es importante, pero tenemos que definir qué es ser iglesia y cómo serlo. Las iglesias en una ciudad, tal vez por sus ocupaciones y desafíos, tienden a volverse una organización de eventos, pero la iglesia es mucho más que eso. Después hablaremos del problema de la reconciliación. Si la iglesia quiere ser sal y luz en un contexto como una ciudad principal latinoamericana, tendrá que lidiar con el tema de la reconciliación de estratos sociales y otras divisiones históricas. América Latina ha sido profundamente afectada por el socialismo y existe una mentalidad casi que natural de rencor y sospecha entre personas por su estrato social. La iglesia tendrá que pensar en cómo demostrar una mentalidad diferente en este aspecto. Luego, veremos la urgencia de la apologética para el ministerio urbano. Una característica importante de las ciudades en América Latina es que acogen a la mayor cantidad de estudiantes universitarios de los países que representan. Así que una iglesia local en medio de una ciudad como esta
tendrá que pensar en apologética y pensar en cómo comunicar el mensaje del Evangelio de una manera relevante para una sociedad escéptica y adoctrinada por ideologías totalmente diferentes e incluso contradictorias a la palabra de Dios. En ese sentido, ser pastor en una ciudad como estas no será sencillo. Por eso tenemos que hablar de la estrategia pastoral. Para maximizar el trabajo y ministerio pastoral, el ministro del Evangelio tendrá que reconocer estrategias que le permitan hacer su labor de la forma más efectiva posible, entendiendo las dinámicas particulares de vivir en una ciudad. Y así concluiremos con una reflexión sobre el futuro del ministerio en la ciudad. Así que acompáñenme a meditar juntos sobre cómo ser iglesias saludables en medio del caos de las ciudades cosmopolitas de América Latina.